Caps ha sido admitido por Riot Games en el Hall of Legends. Es ya el tercer miembro de este prestigioso reconocimiento que busca inmortalizar para la historia el nombre de los jugadores más grandes del eSport. El problema, o lo que algunos están cuestionando, es si Caps realmente merece este reconocimiento, que viene acompañado pues de grandísimo renombre, de una skin que no creo que vaya a ser particularmente barata y de ser inmortalizado al lado de otros grandes como Uzi o Faker. Discutir a Faker, aunque no está retirado, es básicamente imposible. Es simplemente el mejor jugador de la historia del videojuego, no hay nadie cerca. Cualquier persona que se intente comparar con Faker siempre palidece y tiene que venir con un montón de peros y sobre todo con una diferencia que nunca se reconoce, que es que Faker creó la nueva era del LoL. Antes de Faker y después de Faker, el LoL pegó un volantazo enorme, un salto al futuro gigantesco, cosa que tratamos en profundidad en un vídeo de Patreon precisamente sobre su enfrentamiento en la Season 3 contra Uzi, que es el segundo de los miembros del Hall of Legends y que, aunque es más debatible porque no ha ganado ningún mundial, es cierto que igualmente es un grandísimo tirador, que él también empujó su posición al máximo nivel, que llamó muchísimo la atención de todos los tiradores de su época, que debutó extremadamente joven y aún así era evidentemente un genio, y que en definitiva es auténticamente una leyenda de League of Legends, en el sentido de que en su época no había mayor logro que enfrentarse a Uzi, jugar como Uzi, había que ver lo que estaba haciendo Uzi, resistía a los metajuegos, hacía que todos sus equipos girasen en torno a él y aún así dominaba el League of Legends chino. Mundial nunca llegó a dominarlo, bueno, sí en otros internacionales, pero no en el mundial, y es en definitiva pues uno de los miembros más destacados de nuestra historia y un jugador que es muy difícil dejar fuera de un top 10 de jugadores, de los mejores jugadores de la historia del videojuego. Y ahora, en medio de esa situación, surge Caps, un hombre que trae un poquito de bagaje, porque la idea de que sea un jugador que no solo nunca ganó un mundial, sino que se encuentra ahora mismo compitiendo en una de las peores regiones mayoritarias, a veces incluso podría ser considerada la peor. Por ejemplo, ahora que estamos después del MSI, donde Lion ganó a G2 por 3-0, donde Team Liquid ganó a K-Corp por 3-0, no es difícil pensar que Europa es la peor de las 4 regiones mayoritarias, y en este sentido chirría un poco que un jugador como Caps sea admitido al Hall of Legends. Entonces, para empezar, vamos a descartar el argumento evidente. En el sentido de ser una leyenda, Caps tiene que estar en el Hall of Legends, eso es muy difícil de discutir, es el jugador más relevante de la historia de su región, es el jugador más relevante de la historia también de Occidente, simplemente el nivel al que juega, el nivel al que ha dominado la región históricamente. Por daros una pieza de información, Caps ha ganado 17 veces la LEC o LCS europea. Nadie está a la altura de ese logro, es una cosa que está lejísimos de la mayoría de jugadores. Se puede contar con los dedos quién se acerca a Caps en ese sentido. Por daros un ejemplo, Faker tiene 10 LCKs, que es una burrada y obviamente es un torneo de mayor nivel, pero también es cierto que Caps no compite en la LCK. Entonces, en ese sentido es complicado exigírselo. No con esto pretendo decir que tiene más mérito ganar 17 veces la LEC que 10 veces la LCK. Obviamente la LCK es un torneo de mayor nivel. Lo que quiero decir es que a la hora de ser una leyenda, a la hora de tener un lugar entre los más grandes del eSport en términos de ganar torneos y de tener esa longevidad, es difícil negar a Caps. Ese no es el tema. El tema es si Caps puede entrar en el Hall of Legends como uno de los mejores jugadores de la historia del videojuego, que es lo que todos entendemos implícitamente que representa ese reconocimiento. Yo creo, personalmente, que sí. Creo que para mí es imposible, haciendo un top 20 de la historia del videojuego, y os animo por favor a hacerlo en vuestra cabeza o a darle una vuelta, creo que es extremadamente complicado, si uno está siendo sincero consigo mismo, dejar a Caps fuera del top 20. Y no creo que Caps entre al top 20 por ser occidental, ganó todas las decks, no sé qué. Creo que Caps entra al top 20 a pesar de ser occidental. Creo que ser occidental a Caps le puede ayudar en un sentido de que obviamente tiene un nivel de reconocimiento, un nivel de atención, un nivel de acceso a los mejores jugadores de su región que no tendría si fuese chino o coreano, pero a la hora de competir en internacional y a la hora de destacar sus logros en internacional, creo que los hacen claramente más meritorios. Y repasemos un poquito entonces de qué estamos hablando, porque Caps tiene 2 finales del mundial consecutivas con 2 rosters completamente diferentes.
Caps tiene un MSI, el único mid laner occidental con un MSI, el único internacional ganado por un equipo occidental quitando el Mundial de la Season 1, pero de nuevo, como destaco al principio, no estoy quitándole mérito al Mundial de Fnatic, es un Mundial, no estoy en ese tipo de discusión, pero es un Mundial pre-Faker. Nadie piensa tampoco que los Taipei Assassins son esta cosa increíble que vino a cambiar el juego. Y sin embargo, Caps tiene éxito donde mucha gente ha caído. Gana un internacional y hace 2 finales del mundo back to back con rosters que solo tienen en común al propio Caps. Pero es que además no cuesta mucho ver que en 2020, como muchísimo, G2 Esports era un equipo top 3 del mundo. Aunque no llegasen a la final y se jugase Damwon contra Suning, está claro que G2 Esports puso en problemas razonables a Damwon a un nivel similar al que los puso Suning. Con lo cual estaríamos hablando de un jugador que en una racha de 3 años, aunque ahora estemos acostumbrados a ver a Europa pasarlo muy mal en internacional, hizo 3 finales de internacional una detrás de otra, Mundial 2018, MSI 2019 que ganó, Worlds 2019, MSI 2020 no hubo, y Worlds 2020 quedó top 4 del torneo, perdiendo contra el campeón y dándole un nivel de batalla muy similar al que le dio el finalista. Damwon era simplemente el mejor equipo con mucha diferencia de aquel 2020 y no se podía hacer la gran cosa para competir, pero la realidad es que en el sentido estricto, no hay ningún jugador en la historia de Occidente tan impresionante como Caps, pero es que, como os decía, es a pesar de ser occidental. Si quitamos la idea de Occidente, alguien me puede señalar un jugador que no sea Faker. No me vale Keria, no me vale ninguno de estos ejemplos excepcionales que haya hecho 2 finales de Mundial seguidas con MSI de por medio, luego dando el año siguiente también una performance extremadamente potente en el Mundial. Es que no es fácil de encontrar logros comparables a esto. Por supuesto, hay grandísimos jugadores que luego tienen la espina clavada, como puede ser Chovy, que sí que ha sido dominante en MSI, pero luego en el Mundial nunca acaba de arrancar. Y es que en el LoL, para mí, y en general para todo el mundo, ser capaz de ser dominante a lo largo de diversos metajuegos es una característica muy importante de la grandeza, porque es un juego que cambia muchísimo. Os recuerdo, por ejemplo, que en aquel G2 de 2019 fue Caps quien puso de moda jugar el Pyke en línea, el Pyke al que tuvieron que nerfear la limpieza de oleadas de la E y completamente descuajaringarlo porque G2 estaba reventando con él. Es decir, cuando un equipo es muy bueno en el LoL y es muy bueno durante mucho tiempo, o un jugador es muy bueno durante mucho tiempo, se tiene que enfrentar constantemente a nerfs dirigidos exclusivamente a las cosas que ese equipo o ese jugador juegan. Y lo vemos también con ejemplos como puede ser Chovy con su famosa estrategia de split pushear en mid game, fedearse con los carries, ponerse por delante, teamfightear. Lo hemos visto en diferentes ejemplos de la historia con Faker y lo hemos visto, por supuesto, con Caps. Entonces, aunque esto no es un logro oficial, el hecho de que tenga que venir Riot Games a nerfearte a ti específicamente porque lo que estás jugando revienta demasiado es también una señal de que estamos hablando de un jugador grande. Como os digo, si la idea es, si es una leyenda en el abstracto de ay cuántos torneos ha ganado, ay cuántos años ha jugado, ay qué famoso es, en ese sentido es muy difícil discutir con la idea de que Caps lo es. Yo estoy discutiendo que Caps es un jugador top 20 y punto. Es para mí el único occidental que entra en el top 20 de jugadores, de los mejores jugadores de la historia del videojuego, pero es uno que entra claramente, no entra ni en el 20 ni en el 19, hombre, no me he puesto nunca ahí a hacerla como al detalle, pero tampoco está en el 18, ya os lo digo yo, es un jugador excepcional. Que acumule 22 participaciones en torneos internacionales no es tan impresionante porque viene de una región débil, entre comillas, aunque Europa ha sido muy de ir para arriba y de ir para abajo y unos años es más fuerte que otra, pero lo que sí es impresionante es ver que Caps tiene mejores de 5 ganados en eliminatorias internacionales contra muchos de los mejores midlaners de la historia. Ha tirado a Showmaker, ha tirado a BDD, ha tirado a Chovy. Y recordemos que en 2019 tiró a Faker, que ¡ay no, Faker! A la gente le encanta hacer como si Faker es una especie de jubilado que no sabe jugar al LoL. La realidad es que Caps jugó contra Faker y lo puso a temblar. Le ganó en MSI y le ganó en el Mundial. Pero es que además, Caps ha estado muchas veces por delante de lo que luego acaba siendo estándar en el videojuego. Por supuesto, podemos pensar en 2019 y el uso de la sidelane de G2 Esports, aunque en teoría eso venía mucho de perks.
es una cosa que Caps ha desarrollado mucho con los años y en la que durante muchos años ha sido de los mejores o por momentos el jugador que mejor utiliza la sidelane a nivel mundial. Si pensamos en 2018, aquel Fnatic era pionero de pushear bot, mover el support a medio gankear y hacer ganks de 3 a medio, una cosa que hoy en día es el metajuego estándar, pero que fue Caps y el equipo de Caps, o podemos pensar en Ailisan o lo que sea, pero fue el talento individual de Caps y la capacidad de Caps para aprovechar estas situaciones lo que lo puso en el foco mundial, lo que hizo que la gente se empezase a adaptar a eso y lo viesen como simplemente la manera correcta de jugar al videojuego y que lo llevó a una final y que luego el año siguiente, cuando esa estrategia ya no les servía para tanto y querían jugar otra idea, pudo dejar de lado y encontrar otra manera de ser eficaz en la partida a través del uso de la sidelane. Entonces, estamos hablando de un jugador que ha movido constantemente el metajuego no solo en términos de macrogame, sino también en términos de ser capaz de jugar de todo. Caps ha jugado en medio Nautilus, ha jugado, como decíamos, Pyke, ha escogido de hecho Tristana como skin porque durante mucho tiempo Tristana fue su pocket pick. Podemos recordar también la famosa serie de jugar Vayne contra Galio, sorprendiendo a todo el mundo con una performance increíble contra Misfits. Pero es que si eso nos convence porque no es un equipo de tanto nivel, Caps se jugó un Pyke en la final del Mundial, le fue fatal, pero lo que quiero decir es que se trata de un jugador que no es monodimensional, que juega magos, que es famosísimo también por sus melees. Recordemos el Sylas en cuartos de Mundial de 2020 con una performance increíble contra el equipo de Gen.G, pero alguien también que si pensamos en su Azir o en su Orianna, estamos hablando de grandísimos campeones del jugador. Entonces, una persona que en el nivel más estricto puede jugar absolutamente de todo, que ha estado constantemente por delante en el metajuego, que ha innovado y que ha aportado mucho a la historia de League of Legends y además con logros internacionales con los que muy poca gente puede competir. Por supuesto, podemos discutir si 2 finales y una semi de mundial con ganar un MSI por medias, cómo de grande es ese logro, o el famoso Golden Road de G2 Esports, que se quedaron solo a la serie de la final del 2019 y que a día de hoy siguen siendo el equipo que más cerca estuvo de llegar a la Golden Road, porque también es un poco trampa, ¿no? Es como ganando la Team Liquid, o sea, es cierto que le ganaste a T1, pero tampoco estamos para montarnos películas. No es una cuestión de que hay que exagerar los logros, porque los logros hablan por sí mismos. De hecho, en Patreon vamos a hacer un documental en 3 partes sobre la historia de Caps, desde antes de que empezase a competir hasta este Mundial de 2020. La primera parte se estrena hoy mismo, así que ya sabéis, si sois patronos o si queréis ver el documental, no tenéis más que hacer clic en el link de la descripción. Desde que empezó su carrera hasta 2020, Caps marcó una diferencia enorme no solo en el League of Legends doméstico, sino en el League of Legends internacional. Y pienso que un problema a la hora de evaluarlo es, primero, la gente que ha entrado tarde o que no entiende exactamente en qué se centra Caps ahora, o que ven a Caps no ser tan excelente como lo era en aquel momento, aun cuando sigue siendo un grandísimo jugador. Y el otro problema es no haberse retirado a tiempo. Si Caps se retira en 2020 después de hacer final, MSI, final y luego top 4 del Mundial, siendo un equipo muy peleón contra el campeón, el aura y la imagen que tendría este hombre sería increíble. La realidad es que Caps es alguien no porque sea occidental, lo es a pesar de ser occidental. La idea de que si Caps pudiese tener 4 compañeros al nivel de los jugadores a los que él, como decíamos antes, Showmaker, BDD, Chovy, Faker, ha conseguido ganarles, no sabemos lo que podría ser este jugador. ¿Significa eso que le tenemos que dar mérito a Caps por haber hecho o por no haber hecho por nuestra imaginación? No, pero significa que tenemos que ser realistas y sin faltarle el respeto a ninguno de los compañeros con los que ha jugado Caps y habiendo tenido a varios de los mejores jugadores de la historia de Europa como compañeros, la realidad es la que es. Y todos sabemos que sus jugadores no son ni de cerca tan impresionantes como los compañeros que podrían obtener varios de estos anteriores midlaners que hemos comentado. Fingir otra cosa es simplemente faltarle a la verdad, y en ese sentido tenemos que considerar la carrera de Caps en el contexto apropiado. Si además le sumamos alguna travesura como que una LEC la ganó en la posición de ADC, las cosas como son, que es un midlaner que ha demostrado entender muy bien el mapa y no solo simplemente la línea, siendo uno de esos veteranos tipo Faker que son capaces de junglear por su jungla y hacer que todo el mundo luzca muchísimo cuando juega con él.
Un jugador con muy poco ego, que nunca ha tenido problemas en jugar Karma, en jugar Galio, en pasarle balones a compañeros que ciertamente no están a su altura, y en definitiva, alguien que merece, sin lugar a dudas, su posición en el Hall of Legends. Se puede discutir si había que incluir antes a otra persona o no, pero la pertenencia de Caps no es debatible.